Jaén toma partido en la campaña electoral. 6 partidos que concurren a estos comicios tuvieron ayer su primer cara a cara, donde cada uno pudo defender el programa de su formación y en muchas ocasiones también criticar los argumentos del contrario. Los partidos intentan arrancar votos a nivel local, donde la lucha también, como pueden ver, está siendo muy destacada. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Nos encontramos en el Ecuador de la campaña electoral. A 9 días de esa cita con las urnas, los partidos encaran el sprint final con todas sus armas. Vamos a analizar cuáles son los argumentos con los que los partidos en Jaén van a intentar captar a su electorado. Vamos a analizar ese debate a 6 que tuvo lugar anoche aquí en Onda Jaén. Comenzamos. Ya lo decíamos en días anteriores, es una de las funciones de esta casa como servicio público mostrarles lo que nadie les va a mostrar, los argumentos cara a cara de cada uno de los partidos. Vamos a analizar ese debate de la noche de ayer con su moderadora, con nuestra compañera Manoli Segura. Dani y Ana, buenos días. Hablaremos de este debate con ella, que fue la que estuvo ahí pendiente, sobre todo del cronómetro. Efectivamente, y es que ayer, ya lo saben, y por cosas de la Junta Electoral de Zona, lo más importante era que los tiempos no se sobrepasaran, pero sobre todo lo más destacado es que esta casa, en función de su misión de servicio público, volvió a cumplir con creces sus mandatos y en este caso, bueno, pues sobre todo lo que hizo fue enfocar estas elecciones, que ya lo saben son generales también desde el punto de vista local, es decir, de lo que nos interesa a todos los jiennenses. Pero no solo va a ser el único argumento en el día de hoy, sino que también vamos a hablar de otra campaña, una campaña que en este caso va a poner en marcha la Policía Nacional y que se llama Comercio Seguro en Navidad. Y es que desde el día 1 de diciembre se ha puesto en marcha esta campaña, que eso sí comenzará su fase especial operativa el próximo día 18. Ya lo saben, son días de aglomeraciones en los que en ocasiones las bandas organizadas se ponen manos a la obra para cometer todo tipo de robos y hurtos, que van desde las carteristas hasta los robos en pequeños comercios. Pues bien, patrullas de la Policía Nacional van a vigilar y a pasear por la zona comercial de Jaén para hacer que nuestro comercio sea seguro, y además se le han entregado ya instrucciones a los comerciantes para que sepan cómo actuar en cada caso. Y también hablaremos de si nuestro planeta puede dejar de ser un lugar seguro, porque puede ocurrir si no se toman decisiones contundentes e importantes en esa cumbre del clima que se está celebrando durante estos días en París y que sigue prorrogándose, ese final se sigue prorrogando a la espera de acuerdos. El objetivo principal es alcanzar compromisos para que la temperatura del planeta no suba 2 grados antes del final de siglo, pero para ello es necesaria sobre todo la rúbrica, el compromiso de los principales países emisores, como Estados Unidos o China. Para ver cómo nos afecta ese tema, aquí en Jaén estará con nosotros un profesor de la Universidad de Jaén para explicarnos este tema desde una perspectiva cercana. Y es que, Marta, el mundo en el que vivimos está cambiando muy rápido, no solo para las cosas malas, como en este caso, bueno, pues como han podido ver, la contaminación que está asolando nuestro planeta, sino también para algunas cosas positivas, como por ejemplo avances en tecnología que están cambiando nuestro punto de vista, como la impresión en 3 dimensiones, un invento que ha revolucionado nuestras vidas y que también, aunque parezca mentira, también tiene su punto poético o romántico. Se lo han encontrado en más de centenar de escritores que han participado en el primer concurso del proyecto Más que Cuentos. De hecho, no solo lo han hecho, sino que lo han hecho con un nivel notable, lo que hace que se haya publicado un libro donde se van a recoger los más destacados. Hoy se lo vamos a presentar aquí. Un libro sin duda puede ser un buen plan para este fin de semana, pero lo que sin duda seguro vamos a hacer muchos durante los próximos días es disfrutar de esas comidas, cenas típicas entre amigos, comidas de empresa. Pues bien, la gastronomía va a ser también hoy protagonista en nuestro programa, porque vamos a hablar con una asociación que trata de difundir los valores de nuestra restauración. Son los Amigos del Santo Reino, que además siempre tratan de homenajear a figuras destacadas de nuestra vida social y cultural, como le vamos a contar a lo largo de este programa.
Y ya que hablamos de Navidad, qué mejor que hacerlo, qué mejor que meternos en el espíritu navideño visitando algo muy nuestro, como son los belenes. Ya saben todos ustedes que queremos recorrer algunos de los más importantes de nuestra capital para que ustedes también se puedan meter en ese espíritu navideño. Y hoy nos vamos a detener en el que está situado en el Hotel Sagüen. Lo ha colocado la Asociación Pasión por 389 alfileres, y allí lo que hacen, bueno, pues es mostrar esas muñecas típicas que ya suelen vestir de trajes regionales y que en esta ocasión han vestido de colectivos diferentes de la ciudad. Entre ellos, como pueden ver, no podía faltar, por supuesto, la más cercana, la radio televisión pública de todos los jiennenses. Con ese Belén, bueno, pues nosotros también nos vamos a ver cómo podemos hacer una Navidad un poquito más génera. Bueno, desde aquí también nuestro agradecimiento a esa asociación por haber tenido la gentileza de, como algo jiennense, poner ese símbolo de Onda Jaén en ese Belén. Bueno, pues como ven, como siempre, un programa en el que vamos a mezclar muchos asuntos, muchos de actualidad, elecciones, Navidad, también planes para este fin de semana. Pero, como decimos, la actualidad manda, y lo más importante, lo que acaba de ocurrir importante, sobre todo en lo que se refiere a lo electoral, es ese debate a 6 que tuvo lugar ayer en esta casa, en Onda Jaén. Así que nos vamos directamente hasta nuestra mesa de informativos. Allí está nuestra compañera ya, Manoli Segura, esperándonos para contarnos los detalles de ese debate. Pero, como siempre, lo primero, la cita con nuestros espectadores. El repaso a nuestra encuesta de ayer, Dani. Efectivamente, y enseguida abrimos encuesta en el día de hoy. Sobre todo lo que queremos hacer es llamarles a participar, que pueden hacerlo a través, Marta, de diferentes medios. Medio, entre comillas, tradicional, correo electrónico hoyjaen@ondajaen.es. Ahí esperamos cualquier iniciativa por su parte, comentarios que quieran hacernos, por supuesto también aquellas citas informativas a las que nos quieran invitar, y también, ya lo saben, si quieren hacer o interactuar con más rapidez, pueden hacerlo a través de la red social Twitter. Enseguida abrimos nuestro hashtag hoyjaen25. Hoy cumplimos 25 programas, bodas de plata que cumplimos tú y yo aquí, en este caso televisivas, y también, por supuesto, abrimos nuestra encuesta del día. Lo que vamos a hacer, Dani, que nunca lo recordamos, que también pueden utilizar el medio tradicional de comunicarse con nosotros, que es el teléfono, el 953 24 98 78, que para muchas personas es mucho más fácil, que también vamos a atenderles cualquiera de nuestros compañeros que cojan ese teléfono, pero bueno, también nuestra cita con las redes sigue vigente cada día. Bueno, le preguntamos en el día de ayer una encuesta que, hay que decir, tampoco ha suscitado demasiado interés, muy pocos votos, sobre todo con respecto a las encuestas que veníamos teniendo en los días anteriores. Le preguntamos por esa nueva ordenación del ayuntamiento, si les gustaba, si les parecía oportuna, y nos han dicho que sí, pues el 100% de ustedes. La verdad es que, bueno, pues entiendo que tampoco ha habido demasiada participación, porque tiene que haber mucha gente que todavía tendrá dudas acerca de esa nueva ordenación, pero al menos los que la conocen sí están de acuerdo con la misma. Bueno, pues seguimos lanzando encuesta durante el día de hoy, la verán en nuestro Twitter a lo largo de este programa, y ahora sí nos metemos de lleno, en este caso en el debate y análisis político. Manoli, buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, buenos primero, días, buenos días, Raquel. y enhorabuena, Manoli. Y aparte, ¿cómo estás? Porque anoche acabasteis muy tarde, Sí, y sí. tú la primera aquí también a primera hora de la mañana, en los informativos de esta mañana, que no es poco. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el debate? Bien, un debate yo creo que es fácil si los que participan en el mismo lo hacen fácil, ¿no? En la función de la moderadora, en este caso, o del moderador, en este caso me tocaba a mí, lo tenía fácil, o sea, lo tenía fácil porque no tuve que reñirle mucho a cada uno de los participantes, a cada uno de los 6 grupos políticos que participaron. Se portaron francamente bien, fueron muy educados y muy respetuosos con el tiempo, por lo tanto el trabajo, en este caso mío, el que yo tenía que hacer, fue bastante facilito. ¿Cómo lo notaste? A la entrada, bueno, siempre se les recibe, también se graban imágenes sobre ello. Hubo un sorteo antes del debate para elegir... ¿Rudimentario? para elegir el puesto en el que iban a intervenir. A intervenir. Y bueno, esos primeros momentos, como bueno, son personas que tampoco están acostumbradas por esto de lo local, ¿no? A esos debates, claro. En televisión siempre impone un poco. Iban llegando de forma escalonada, ¿no? Cada uno, los primeros que llegaban eran los que venían acompañando a Andrés Bódalo de Podemos. Él iba a llegar un poquito más tarde, por lo tanto su representante, su personal, su asesor, prensa, llegaban un poquito antes para estar a la hora que habíamos previsto para el sorteo. Y el sorteo, bueno, entre los grupos significativos que participaban en este debate, tenía que realizarse ese sorteo para ver quién
habría, ¿no?, cada uno de los bloques. Recordemos que había 4 bloques: economía, empleo, políticas sociales y también olivar. Y bueno, cada partido tiene que abrir, ¿no?, uno de esos bloques. A todos los partidos siempre lo que les interesa es cerrar, ¿no? Y por lo tanto había que hacer un sorteo para ver quién era el que rompía el hielo. Todo con normalidad, se desarrolló con normalidad ese sorteo, también el sorteo de la intervención del minuto final que tenían para pedir voto, y bueno, un poquito cada uno nervioso, consultando con sus asesores los últimos detalles. Tenían sus apuntillos, siempre le echaban un vistacillo antes, sobre todo de entrar, y luego bueno, pues se fue desarrollando con normalidad, ¿no?, esa hora y 30 minutos que duró el debate, donde cada uno de ellos expusieron sus propuestas de cara a las elecciones del 20D. Nos comentabas que Andrés Bódalo era uno de los que más replicaba, digamos, entre comillas, los que más pinchaba a los demás. Está acostumbrado también a ese tipo, ¿no?, de confrontación, bueno, al menos de replicar, digamos. Dialéctica, ¿no? Y bueno, hubo un momento en que incluso, bueno, hubo, se puede decir, suave, ¿no?, se enzarzaron, el representante de UPyD, también de Ciudadanos, y el propio Andrés Bódalo, ¿no? Sí, los tres representantes de estos 3 partidos que tú has destacado, hubo un momento en el que sí, claro, uno pues le reprocha a otros lo que crea, ¿no?, que hayan dicho en la campaña electoral, o incluso en las últimas noticias que surgían tanto de Ciudadanos como de UPyD, y sí que se enfrascaron ahí en una pequeña discusión en la que sí que hubo que decir: estamos fuera de tiempo, por favor, se acabó, ya no hay más. Pero como decimos, todos se portaron perfectamente, ¿no?, en cada una de sus intervenciones que tenían. Eso sí, hay una nota curiosa. Yo creo que la nota simpática, ¿no?, por lo menos para mí, estoy hablando desde mi punto de vista como moderadora del debate, ¿no?, y es que en una de las intervenciones, bueno, cuando intervenían los diferentes representantes, pues a lo mejor le quedaban 6 minutillos que no habían aprovechado. Y decía: ¿queréis aprovecharlo? No, hasta aquí estamos bien. Y decía, por ejemplo, Bódalo en una de sus intervenciones, que yo los segundos que os sobren me los quedo yo. Digo, pues eso pregúntaselo a tus compañeros. Pero bueno, esa fue una nota simpática, ¿no?, dentro de notaba él que le faltaba tiempo, ¿no? Sí, decía, es que a mí me falta tiempo, lo que le sobra a mis compañeros a mí me falta, ¿no? Bueno, Manuel, hay que decir que este debate fue fundamental porque se expusieron prácticamente todas las opiniones, pocos partidos, es decir, porque vinieron los más representativos, los que tienen en representación ahora mismo en las Cortes por parte de Jaén, y aquellos partidos, bueno, pues que también tienen especial significación. No va a ser el último de los actos electorales que va a tener esta casa, que va a hacer un seguimiento. Hoy ha empezado con las entrevistas a candidatos y además el próximo día 16, recordamos, de nuevo tenemos debate, en este caso cara a cara, Micaela Navarro, José Enrique Fernández de Moya. Bueno, se está trabajando en ello, así que por lo tanto esta casa, como siempre, y con esa vocación de carácter y de servicio público, pues lo que intenta es que, lo decíamos el otro día, ¿no?, que los ciudadanos conozcan cada una de las propuestas que tienen los diferentes partidos. Yo creo que los debates es una forma de conocer de manera más cercana a los candidatos que los representan por la circunscripción que tienen, ¿no?, en este caso por la provincia de Jaén. Conocemos, por ejemplo, cómo debaten pues a nivel nacional cada uno de los candidatos de los partidos, tanto que tienen representación en las Cortes como los que tienen o como los que son grupos significativos, pero la verdad que nos interesan saber cómo se defienden en un debate los que representan a la provincia y cuáles son las propuestas de cara a estar representados en ese congreso, cómo van a defender, ¿no?, a la provincia de Jaén. Así que fue 1 hora y 30 minutos intensa, donde cada uno se mantuvo como pudo, guardando sin duda ese tiempo que había que respetar. Y creo que pusimos nuestro granito de arena pues para conocer a cada uno de los candidatos un poquito más. Por cierto, que hay que decir que Manuel nos dice, claro, lo del próximo debate, porque estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Queremos que... nos dicen que está casi confirmado. Mira, casi confirmado. Mira, pues ya nos lo dicen aquí, o sea, que información en directo. Estamos trabajando en ello porque estamos intentando cuadrar la agenda de las 2 personas, de los 2 candidatos, Partido Popular y Partido Socialista.
Y me están diciendo que José Enrique Fernández de Moya está confirmado su presencia, Micaela Navarro era la que estábamos un poco ajustando Eso su agenda. no lo podía concretar Casi, porque casi. esos eran los datos. Claro, Pero casi, nos casi. dicen Datos que casi me seguro. faltaban, Yo sé que ¿no? Manoli ha querido ser muy cauta, no dar por hecho algo que Prudente. todavía no está, pero bueno, nos están diciendo que ya casi que sí. Como y que moderadora. Y que sí, también hay que dejar claro que si en algún momento ese debate se tiene que suspender, que no quede por nosotros, que nosotros estamos abriendo Sí, las claro. puertas y siempre, bueno, que las agendas muchas veces son complicadas de cuadrar y en ello estamos. Hombre, teniendo en cuenta que ya la semana que viene es la última de campaña, que realmente cada uno de los grupos políticos queman el último cartucho, que tienen una agenda, bueno, pues prácticamente sin un minuto de descanso, y claro, todo eso hace que sea pues como mucho más complicado, ¿no?, el cuadrarlas, pero como decimos, Onda Jaén siempre trabaja y cuando se empeña seguro que lo consigue. Pues muchísimas gracias, Manoli. Nada, por cierto, a ustedes. un apunte de carácter personal, mucho mejor que Ana Pastor, ¿dónde va a parar? Hombre. Enhorabuena, la Y verdad. más guapa también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es que las recomendaciones que hacéis en temas de nutrición y de estética Las me las sigues, estoy, ¿no? me La las estoy sigues, ¿no? aplicando. Sí. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias y como decimos, enhorabuena porque yo creo que ayer era una plaza difícil, pero bueno, Sí. saliste, si se me permite el símil torero, cortando Taurino, las ¿no? dos orejas. Sí. No, y Bueno. además nuestra compañía todo terreno, ¿eh? Anoche se fue de aquí a las 12 y pico, cuando algo acabara, largo. bastante pasada las 12, y a las 9 de la mañana la podían ver otra vez en Sí. directo, dando las noticias de primera hora Bueno, de la mañana. y yo simplemente deciros que paséis buen fin de semana, ustedes también, pero sobre todo felicidades por esos 25 programas, Boda de Plata. Que- Bueno, que Será- ahí queda. Tendrán que ser muchos más. tendrán que ser Seguro muchos que más. sí. Gracias, Muchas gracias, Susana. Manoli. Muchas gracias. Y nosotros seguimos abordando, Dani, si te parece, otros asuntos que están siendo actualidad en este momento. Hace tan solo unos minutos finalizaba una rueda de prensa la presentación de una campaña que va a poner en marcha el Cuerpo Nacional de Policía en Jaén. Se llama Comercio Seguro y lo que pretende es que durante estos días podamos realizar nuestras compras en los comercios de Jaén totalmente, tranquilos, porque se aprovechan muchas personas de esas aglomeraciones, de las prisas, pues para llevarse lo que no es suyo. Efectivamente, no se trata de grandes robos, sino de pequeños hurtos, carteristas y también, pues de gente que en este caso, pues a veces interviene tanto en tiendas como en las aglomeraciones de las calles comerciales para, pues causarnos un disgustillo en estas Navidades. Hay que decir que se trata de un dispositivo especial en el que se refuerza la vigilancia y en el que habrá por las principales calles comerciales de Jaén 50 agentes de paisano y de uniforme que van a estar patrullando en prácticamente todas las 24 horas, pero especialmente en los horarios comerciales. El objetivo es evitar los hurtos y los robos en esos días más concurridos. En este caso hay que destacar que se va a poner en marcha especialmente en Jaén Capital, pero que también va a desarrollarse en las otras ciudades que cuentan con comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, Andújar, Úbeda y Linares. El dispositivo se desarrolla en dos fases, una ya ha comenzado y prácticamente está a punto de finalizar. Comenzó el día 1 de diciembre. El Cuerpo Nacional de Policía ha ido visitando uno a uno todos los comercios de las zonas céntricas para dar recomendaciones a la gente que regenta esas tiendas acerca de cómo evitar pequeños hurtos y también cómo protegerse y proteger a los demás, y también en este caso cuando se produzca uno de esos hurtos o uno de esos robos, cómo actuar en cada momento. Y a partir de la próxima semana, el día 18, comienza la segunda fase del operativo, que es la fase ya del despliegue policial propiamente dicho. Hay que decir que esta campaña especial va a finalizar el próximo 11 de enero. Y sobre todo, pues ante todo, cautela y sentido común. Ya saben que tenemos que tener, a pesar de que esté todo vigilado, controladas las carteras, los bolsos cerrados, que luego nos ponemos a mirar cosas, ¿verdad, Dani? Se nos olvida. Y algo que también nos interesa mucho, sobre todo los viernes, de cara al fin de semana, es la previsión meteorológica, como siempre, y como muchos días, no como siempre, nos la trae Rosa María Ibáñez. Con intervalos de nubes es como se ha presentado este viernes ya 11 de diciembre, con intervalos de nubes medias y altas, tenemos que decir, y que van a continuar así por lo menos en las próximas horas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Marta? Bueno, vamos a tener hoy una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 10 grados centígrados, pero lo más significativo de esta jornada, además de esas nubes, es también que el viento va a soplar flojo y del este, una situación que nos va a brindar la posibilidad de hacernos a la idea de que estamos, en otoño casi rozando el invierno, pero esto va a ser todo de momento, ¿eh? Además, dice la Agencia Estatal de Meteorología que posiblemente tengamos alguna precipitación a lo largo de los próximos días. La esperamos, pero como agua de mayo, además.
Bueno, y habrá también que saber si estos cambios tan radicales que tenemos en el tiempo, un verano tan caluroso como el que hemos pasado, un otoño tan seco, tiene algo que ver con eso del cambio climático. Precisamente de eso se está hablando, ya lo saben, durante los últimos días en los principales países del planeta en esa cumbre del clima de París. De eso vamos a hablar nosotros ahora con el profesor de la Universidad de Jaén, José Antonio Carreira, que está ya con nosotros, profesor de botánica. Muy buenos días. Me pone mala cara porque creo que algo ecología, de ecología. Vale. Bueno, pues de ecología lo cambiamos. De ecología. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, pues decimos, esa cumbre que durante estos días se está celebrando en París, en el mismo bombardeo de noticias durante toda esta jornada sobre ello, porque lo que se está debatiendo, lo que se va a afirmar o no en esa cumbre es vital, de fundamental importancia para todos. Sí, sin duda. Digamos, la cumbre de París tiene una serie de singularidades con respecto a otros intentos. Ha habido ya múltiples cumbres, desde la de Río en el año 92, ¿no? En esta, por primera vez, digamos, se está debatiendo que tienen que tomar acciones no solamente los países desarrollados, sino también los países en vía de desarrollo. Por primera vez parece que Estados Unidos y también China, que son los principales emisores, están tomando cartas en el asunto. Y bueno, parece que es, digamos, la primera vez que sí que se ha puesto una meta, que es esta que hablamos de que no se eleve el calentamiento climático por encima de ese umbral del 2%. Y bueno, hay expectativas que esperamos que se verifiquen, ¿no? Porque todo esto, por ejemplo, a mí a nivel particular, yo creo que a mucha gente te suscita una duda. Cuando estos países, grandes países emisores, que bueno, al fin y al cabo detrás de todo esto está la producción, la economía, grandes empresas, empiezan a plantearse que puede ser peligroso que suba tanto la temperatura, es porque la cosa tiene que estar muy mal, ¿no? Tiene que ser realmente el peligro inminente, ¿no? Sí, porque esto tiene un coste económico, ¿no? Sí, sin duda. Y cuando quieren alcanzar... digamos que desde el punto de vista de la evidencia científica, aunque siga habiendo escépticos, pero realmente ya son una proporción muy pequeña. El IPCC ya en el informe de 2007 afirmaba con claridad que hay una responsabilidad por parte de las actividades humanas en el calentamiento climático. Y las evidencias científicas de todo tipo se acumulan y además en un proceso exponencial, ¿no? Porque en los últimos años se van acumulando. Por ejemplo, 2012 fue el año en el que hubo un mínimo de hielo en el océano Antártico. En fin, toda esa serie de evidencias se van sucediendo y ya estamos, digamos, en un punto en el que eso, desde luego, en el ámbito científico no se discute. Y también en el ámbito político empieza a aceptarse como que estamos ya empezando a superar umbrales que son peligrosos, ¿no? A mí me gustaría, no sé si hay mucho tiempo, pero destacar que todos estos fenómenos que ocurren de una manera que llamamos exponencial son muy traicioneros, ¿no? Porque normalmente en una fase inicial los síntomas son leves, no son alarmantes. Y cuando realmente empieza uno a tomar acciones, muchas veces puede ser demasiado tarde. Eso se puede explicar muy bien hay muchas fábulas que explican eso. Esta de poner un granito de trigo en el cuento de las 1001 noches en cada uno de los tableros de arroz, ¿no? Y de un tablero de ajedrez se van poniendo 2, se van poniendo 4 en el siguiente, 8 en el siguiente. Y resulta que prácticamente, bueno, pues cuando pasas de la mitad del tablero, de pronto ya no había trigo en el pósito del Palacio Real y hubo que recurrir. Entonces, realmente estos fenómenos de crecimiento exponencial, aunque las señales no sean todavía muy alarmantes, realmente son el típico fenómeno en el que hay que tomar medidas bastante antes de que sea muy fehaciente el riesgo, porque si no sería demasiado tarde. A mí me gustaría preguntarle, porque hay determinados países que sabemos que son los que corren más riesgo, las islas, se habla mucho de ellas, los países que tienen desiertos grandes, especialmente bueno, pues los que viven en la zona africana. En Jaén, ¿cómo nos puede afectar esta subida de 2 grados en el próximo siglo? Bien. En el próximo siglo, no, durante este siglo. Yo destacaría 2 cosas. Primero, tratar de entender qué significa 2 grados, porque dicho así de manera absoluta, 2 grados parece muy poco. Es decir, nos dicen en las noticias del día anterior, mañana va a ser una temperatura de 24 grados máximo, y después es 26, y dice, bueno, pues más o menos ha sido un día agradable, ¿no?
Pero claro, estamos hablando de temperaturas medias y de temperaturas medias a nivel global. Yo quizá utilizaría una analogía para que la gente lo entendiera. La temperatura cambia con la altitud, ¿no? ¿Vale? Y hay una cosa que los científicos llamamos el coeficiente de cambio adiabático de la temperatura. Aproximadamente cada 100 metros de altitud que nos elevamos, pues la temperatura sube entre 0,6 y 0,8 grados. Eso quiere decir que si se incrementa la temperatura en 2 grados, grosso modo, porque las analogías son peligrosas, pues en ciudades como Málaga tendrán el clima de Marrakech. O el clima que ahora tienen en Jimena, ahí en Sierra Mágina, sería el que tendríamos en Jaén ahora. O sea, una subida de 2 grados de temperatura media representa, por ejemplo, en incremento, en descenso de altitud, unos 300 metros de altitud. Con eso quizás empieza a entenderse un poquito mejor de qué estamos hablando. Si hablamos de cambios latitudinales, un incremento de 2 grados de temperatura podría representar irse hacia el sur como unos 1000 kilómetros, más o menos, ¿no? O sea que es, digamos, un umbral que no hemos puesto, que la cosa no suba de ahí, pero que ese umbral ya es un efecto importante, ¿no? Y en segundo lugar, en relación con Jaén, pues yo destacaría que hay partes de la provincia que representan fronteras ecológicas entre distintos tipos de comarcas climáticas, y bueno, en toda la zona de la depresión del Guadiana Menor, ahí tenemos una vía de entrada de la zona semiárida de la Hoya Guadix-Baza y ya de la zona de Almería. O sea que digamos que es una provincia donde tenemos límites con zonas semiáridas y un calentamiento climático, y si eso lleva asociado, aunque ahí hay más incertidumbre, descenso de temperatura, o desde luego eso sí que está bastante claro, una variabilidad interanual muy grande en las precipitaciones, pues sí que podría tener importancia, ¿no? Y sobre todo cuando es una provincia muy dependiente de cuestiones de producción agrícola y de usos de recursos hídricos, ¿no? Porque hacer predicciones de cara al futuro es complicado. Se pueden hacer, bueno, pues las proyecciones de tal y como va la cosa, pero claro, esos 2 grados también nos cambiarían el ciclo de lluvias, nos cambiarían un poco las estaciones, como ya estamos viendo, porque hemos tenido un otoño que prácticamente es una primavera. Sí. Y si es que, Bueno, y un verano abrasador, ¿eh? Abrasador. Ya se nos ha olvidado, veníamos de un el invierno más especialmente frío, es decir, las estaciones se van a volver más, por decirlo de alguna manera, más extremas. Sí, ya decíamos antes que lo de ir batiendo récords se va acelerando cada vez más. Digamos, una cuestión en relación a los modelos de predicción. Son modelos, y ya podemos imaginar que el sistema climático global es un fenómeno extraordinariamente complejo, ¿no? Así que yo creo que las predicciones de los modelos no deben tomarse literalmente al pie de la letra, sino tomarlas en el sentido que llamamos de su valor heurístico, es decir, que nos ayuden a pensar o a detectar cuáles pueden ser las tendencias. Después esas tendencias se materializarán de una manera más atenuada o más acelerada, pero lo que sí está claro es que todos los modelos coinciden en cuál es la tendencia, ¿no? Y realmente hay evidencias de que, sobre todo con la precipitación, los patrones cambian mucho de un sitio a otro. La precipitación media posiblemente hay muchas zonas donde no cambiará mucho en esos modelos, pero sí que lo hace mucho la variabilidad entre años, la frecuencia con la que ocurren eventos extremos, o sea que el valor medio anual de precipitación a lo mejor no cambia mucho, pero sí la frecuencia de lluvias torrenciales, o por el contrario la frecuencia con la que aparecen periodos de sequía extrema, ¿no? Se pretende, sobre todo en esta cumbre del clima en París, que lo decía usted, que esos principales países emisores se comprometan, no pase como en otras cumbres, que los principales que tenían algo que decir salieron de ese acuerdo. Al fin y al cabo son ellos los que más están, digamos, participando en este cambio climático. Pero hablaba usted de los periodos. Hasta 2021 no se va a hacer la primera revisión de esos acuerdos, si se llegara a algo. En 2020 es cuando se pone en marcha realmente ese acuerdo que se va a firmar. No estamos hablando de periodos demasiado amplios, bueno, estamos en 2015, pero sí, estamos hablando de pasos agigantados. En 2021 empezamos a ver si se ha cumplido algo de lo que se firme hoy. Sí, no hay tampoco mucha conciencia, parece, ¿no? Sí, ya he destacado que al menos el mérito de esta cumbre es que por lo menos va a haber compromisos. Sí que destacaría que no se trata de un compromiso internacionalizado, sino que cada país es el que propone sus propios compromisos, y que después los mecanismos de revisión habrá que
refinarlos. Por ejemplo, bueno, yo pondría un ejemplo en el borrador del acuerdo que se estaba discutiendo a 1 de noviembre, antes incluso de que empezara la cumbre. Es un documento de 50 páginas y, digamos, las reformas, los cambios que se van a hacer se ponen entre paréntesis con una serie de opciones. Los corchetes, ¿no? Pues sí, los corchetes, ese documento de 52 páginas en noviembre tenía casi 2.000 corchetes con más de 200 opciones, así que veremos a ver lo que sale. Lo que es interpretable, ¿no? Lo Sí, que sale sí. entre corchetes, si Cómo quiere se lo hace, matiza, o si cómo no se matiza, ¿no? Entonces, bueno, se está hablando de que el periodo de revisión sería cada 5 años, que se va a empezar a ver en 2020, que lo deseable sería que se empezara antes, pero bueno, algo es algo. Y después incluso el modo en el que se van a revisar los cumplimientos, que ya por ejemplo Estados Unidos ha dicho que él no quiere vinculación internacional, digamos que él mismo es el juez que va a determinar si cumple los acuerdos o no, en fin, todo eso son, digamos, aspectos subsanables o mejorables. Por ejemplo, para los países en vías de desarrollo están reclamando que esa revisión de los acuerdos sea simplemente un informe de análisis más o menos somero, porque posiblemente tampoco tengan la capacidad técnica ni la capacidad de obtener, de recopilación de datos suficiente para hacer un informe más exhaustivo. Pero bueno, al menos quedémonos con el optimismo de que es la primera vez que aunque sean acuerdos voluntarios, todo el mundo tiene que ponerlo encima de la mesa y si no se le puede poner colorado. Y que eso va a tener un plan de vigilancia, ¿no? Aunque sea quinquenal, bueno, pues después algo es algo y siempre, para empezar a rodar muchas veces quizás, aunque hay urgencia, mejor no pasarse como pasó, por ejemplo, en las aspiraciones que levantó la conferencia de Kioto, que después finalmente pues la de no... Copenhague también fue un fracaso. Sí, sí. Estamos hablando de los compromisos de estos países, que son todos, pero bueno, hablamos de China y Estados Unidos como máximos exponentes, pero ¿qué tendrían que hacer estos, hablando de cuestiones prácticas, qué tendrían que hacer estos países? ¿Qué normativa tendrían que aplicar para poder reducir esas emisiones? Bueno, pues digamos, lo primero que podrían hacer es mirarse en el espejo de los países europeos, que ya tienen en particular los países nórdicos, porque, en fin, nosotros tampoco tendríamos que estar muy orgullosos que hemos incumplido el protocolo de Kioto con superávit, ¿no? Pero bueno, así que hay ya, digamos, experiencias previas de países que han adoptado políticas de aumento de la eficiencia energética, de incremento en la producción de energías con energías renovables y bueno, hay incluso países que han cumplido con los protocolos de Kioto incluso más de lo que se habían comprometido inicialmente, ¿no? Obviamente eso necesita una voluntad política importante, una concienciación social muy amplia y después también por parte de los grandes poderes económicos y políticas de innovación y una apuesta decisiva e inversión en ir cambiando un modelo productivo basado fundamentalmente en los combustibles fósiles a una economía descarbonatizada. A mí me gustaría preguntarle por una de las cuestiones fundamentales, que es el hecho de que, bueno, hoy en día ya se puede cuantificar este cambio climático, cuánto está repercutiendo en la economía y quizá ya está mucha gente diciendo que a día de hoy, en el año 2015, los costes son de seguir produciendo con el modelo tradicional son mayores que los que reporta, bueno, pues quizá, o los que costaría empezar a cambiar ese modelo productivo. Y además eso va a ir más a más. Por lo tanto, ¿por qué no se ponen ya las cartas sobre la mesa y se dice esto nos va a costar dinero también, que no es solo una cuestión de salvaguardar nuestro patrimonio natural, etcétera, sino que también económicamente es que nos aboca al desastre? Yo creo que para esto, bueno, yo no soy economista, eso vaya de antemano, pero yo creo que para esto hay que pensar en el asunto más que en gastos, que sean gastos de producción, más pensar en gastos de inversión. Es decir, es verdad que va a tener un coste hacer esa adaptación de las actividades industriales, de la manera de operar, pero bueno, cuando una empresa adopta una política de innovación, realmente tiene primero que hacer gastos en ese desarrollo y esa innovación y hace una apuesta por el futuro. Básicamente para en el futuro tener competitividad suficiente y ser capaz de seguir operando en el mercado que se prevé en el futuro. Con esto igual, si realmente hace falta hacer una inversión, eso va a tener costes, pero esos costes hay que visualizarlos como una inversión para evitar que los costes en el futuro sean mayores y que realmente pues estemos situados en una posición competitiva, porque realmente esto más tarde o más temprano
no tiene vuelta atrás y ese va a ser el escenario futuro, ¿no? Europa, muchos países europeos podían sacar pecho en esta cumbre si no llega a ser por el escándalo también que ha salpicado en ese sentido a Volkswagen. También Mercedes ha tenido, los últimos días hemos conocido que ha sido denunciado por ese mismo asunto, por falsificar, que es mucho peor, porque encima se contamina falsificando, porque Estados Unidos y China sabemos que contaminan, quieren o no cambiarlo, pero Europa, en este caso hablamos de la empresa privada, encima lo hace a escondidas, por lo cual no sabemos qué puede haber también detrás de esas políticas sostenibles, ¿no? Aparentemente sostenibles. Bueno, pues por eso hace falta regulación y realmente que las cosas sean de manera transparente, ¿no? Y vigilancia también. Y vigilancia, claro, eso es imprescindible, sí. No sabremos hasta qué punto están implicados también los gobiernos, ¿no? También ese, bueno, es una suposición, ¿no? No hay que culpar desde aquí al gobierno alemán, desde luego. Pero bueno, que todo esto estamos hablando del beneficio económico que al final sigue primando por delante de lo que nos puede pasar dentro de no muchos años. Sí, pero estas cosas al final también, si se piensan con perspectiva, normalmente terminan saliendo a la luz, ¿no? Y eso, el coste económico que le va a representar a Volkswagen, realmente esos directivos tendrían que habérselo pensado muy bien, porque claramente han metido la pata, ¿no? Pues José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría hacerle solamente para finalizar una pregunta de modo pues prácticamente telegráfico, con un sí o con un no, porque hablan mucho las organizaciones ecologistas de que ya ha nacido el primer niño que va a morir por el cambio climático. Este año que además tenemos en el año 2015 que estamos viendo el fenómeno del Niño, ya va a haber gente que este año fallezca, podemos decir, directamente por el cambio climático que estamos sufriendo. Yo entiendo que hagan falta titulares de ese tipo. A mí como científico no me gustan, ¿vale? Porque habría que matizar las cifras mucho más. Pero bueno, ya no es que vayan a ser el primer niño, es que, por ejemplo, en la ola de calor que hubo en 2003 en Europa, hay estudios estadísticos y publicados en revistas solventes que aproximadamente se produjeron unas 5.000 muertes directamente asociadas a ese evento. En 2010 hubo otra ola de calor en Rusia y las estimaciones son en torno a 55.000 personas que murieron asociadas a ese fenómeno. O sea que no es que haya nacido el primer niño, ¿no? Que está ocurriendo ya. Está ocurriendo ya. Perfecto, pues José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos un poquito de luz y sobre todo por mostrarnos esto tan global desde un punto de vista local, que también es el que nos interesa para hacer gala a ese lema de una marca que dice que hay que pensar globalmente y actuar localmente. Bueno, pues Marta, si te parece bien, nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad. Nos vamos a publicidad, tan solo un minuto, volvemos enseguida hablando de cuentos, hablando de belenes y hablando también de gastronomía.